Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy vamos a hablar de algo que ha desatado todo un revuelo en el mundo del espectáculo, un tema que mezcla romance, sorpresas y, sobre todo, un gesto que podríamos calificar de absolutamente revelador. Si hablo de ese regalo, de ese detalle que Can Yaman le hizo a nuestra querida Demet Özdemir por su cumpleaños. Ya saben que en este canal nos encanta desgranar los secretos mejor guardados de las celebridades, y cuando se trata de parejas tan queridas como ellos, pues, la curiosidad nos puede. Así que prepárense porque hoy vamos a desvelarles todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, la emoción que ha rodeado este acontecimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, no quiero olvidar recordarles lo importante que es para nosotros contar con su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Su suscripción es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trae por aquí. Como muchos de ustedes sabrán, o quizás hayan visto las imágenes que inundaron las redes sociales, la bella Demet Özdemir celebró su cumpleaños recientemente y la expectativa sobre cómo lo festejaría, y sobre todo qué sorpresas recibiría, era altísima. Pero lo que realmente capturó nuestra atención, y la de millones de fans alrededor del mundo, fue el regalo que le dedicó Can Yaman. Hablamos de dos personas que comparten una historia, un vínculo que nació en las pantallas de televisión y que para muchos trascendió la ficción. La química entre Can y Demet en Erkenci fue, y sigue siendo, algo magnético. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, y por ende, de muchas otras partes del globo. Y es precisamente por esa conexión que cualquier gesto entre ellos, especialmente en fechas tan señaladas como un cumpleaños, se convierte en noticia. Pero, ¿qué fue exactamente ese regalo que ha causado tanto revuelo? Pues bien, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y lo que se ha filtrado, Can Yaman sorprendió a Demet con un obsequio sumamente personal y lleno de significado. No estamos hablando de un coche de lujo ni de joyas ostentosas, aunque ciertamente podría permitírselo. Lo que Can le regaló a Demet fue algo mucho más íntimo, un álbum de fotos personalizado. Pero no se imaginen un álbum cualquiera, de esos que uno compra en cualquier tienda. Este era un álbum hecho a medida, lleno de recuerdos compartidos, de momentos que solo ellos dos conocen, o que al menos, que reviven de una manera muy especial. Se dice que Can dedicó tiempo y esfuerzo a seleccionar las fotografías, a organizar los recuerdos, a plasmar en cada página una parte de su historia juntos. Las imágenes presumiblemente incluían instantáneas de su tiempo juntos en el set de rodaje, momentos detrás de cámaras y quizás, incluso, algunas fotografías de su vida privada, esas que no suelen ver la luz pública. Imaginen la escena, Demet recibiendo este regalo. La emoción de abrirlo, de pasar página tras página, y encontrarse con la evolución de su relación, con la captura de instantes que seguramente quedaron grabados en su memoria. Es un regalo que va más allá del valor material. Es un regalo de tiempo, de dedicación, de un profundo conocimiento de la persona a la que se agasaja. En un mundo donde todo es tan efímero y rápido, donde las relaciones a veces parecen desvanecerse con la misma velocidad con la que aparecen, un gesto así demuestra un arraigo, un aprecio profundo por lo vivido. Y para los fans que apoyaron su relación en Erkenci y que siempre han tenido la esperanza de verlos juntos, este regalo ha sido una especie de confirmación, una chispa de ilusión que ha avivado aún más el fuego de sus deseos. Lo verdaderamente fascinante de este regalo, más allá de su contenido, es lo que revela sobre la relación de Can y Demet. Si bien es cierto que en su momento su relación fue oficial y objeto de gran atención mediática, con el tiempo han seguido caminos diferentes en el ámbito personal. Sin embargo, la conexión que crearon, el cariño mutuo que siempre han manifestado en público, parece haber permanecido intacto. Este álbum es la prueba tangible de que el tiempo y la distancia no han borrado la huella que dejaron en la vida del otro. Es un reconocimiento a lo que vivieron, a la magia que compartieron. Y esto, para cualquier fan que haya seguido su trayectoria, es motivo de celebración. Además, pensemos en el contexto. Cumpleaños. A fecha para celebrar la vida,
para reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el futuro. Y en medio de esas celebraciones, recibir un regalo que encapsula tantos recuerdos hermosos, pues es un tesoro. Es como tener un pedacito de su historia, de su tiempo juntos, tangible y para siempre. Es un recordatorio de las risas, de los desafíos, de los momentos de complicidad que seguramente compartieron durante las largas jornadas de grabación y en su vida fuera de los focos. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron. Los comentarios inundaron las publicaciones relacionadas con el cumpleaños de Demet, con el regalo de Can. Había quienes celebraban la nobleza del gesto, quienes veían en él una señal de que el cariño nunca desaparece del todo, y por supuesto, quienes idealizaban aún más su conexión. Había comentarios llenos de admiración, de qué bonito detalle, de así se demuestra el amor verdadero, y otros, quizás más melancólicos, de ojalá hubieran seguido juntos. Pero lo innegable es que este regalo ha reavivado la conversación sobre ellos, sobre su química y sobre la profunda huella que dejaron en el corazón de muchos. Y es que, seamos sinceros, la forma en que Can Yaman se refirió a Demet en el pasado, y la forma en que ellos interactuaban, trascendía la pantalla. Había una naturalidad, una complicidad que invitaba a pensar que lo que se veía era mucho más que una actuación. Y aunque en el terreno personal cada uno siguió su camino, un regalo así, un álbum lleno de recuerdos, es una forma de honrar esa conexión, de reconocer que lo vivido fue importante y significativo. Este gesto también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los regalos. A menudo pensamos en regalos materiales como símbolo de afecto. Pero cuando un regalo está imbuido de significado, de tiempo invertido, de recuerdos seleccionados con esmero, su valor se multiplica exponencialmente. Un álbum de fotos personalizado es mucho más que papel y tinta. Es una compilación de emociones, de experiencias, de un tiempo compartido que queda plasmado para siempre. Es una forma de decir, recuerdo cada momento contigo, y esos momentos son importantes para mí. Imaginen a Demet abriendo ese álbum en su día especial, rodeada de sus seres queridos. La sorpresa, la emoción, quizás alguna lágrima de felicidad. Ver esas fotos, revivir esos instantes, debe haber sido un regalo en sí mismo. Y para Can haberle ofrecido ese pedazo de su historia compartida, demuestra una madurez y un aprecio por los lazos que se crearon. Para quienes seguimos de cerca el mundo del entretenimiento, estos detalles son oro. Nos muestran facetas más humanas de estas figuras públicas, nos permiten entender mejor sus relaciones y sobre todo, nos conectan con la emoción que transmiten. El caso de Can y Demet es uno de esos ejemplos perfectos de cómo una conexión artística puede generar un impacto duradero en el público, y cómo, incluso después de que los caminos se separan, el respeto y el cariño pueden perdurar de maneras sorprendentes. Este regalo, al ser tan personal y lleno de significado, se convierte en una especie de historia dentro de una historia. Es una forma de cerrar un capítulo o quizás de mantener viva la llama de un recuerdo hermoso. Y para nosotros como espectadores y fans, es una oportunidad de ser testigos de esa clase de gestos que nos recuerdan que, detrás de los personajes de ficción, hay personas con emociones, con historias y con la capacidad de demostrar afecto de formas muy especiales. En definitiva, el regalo de Can Yaman a Demet Özdemir por su cumpleaños no fue un simple detalle material, sino un acto cargado de simbolismo y de profundo sentimiento. Un álbum de fotos personalizado, lleno de recuerdos compartidos, es un testimonio de la importancia que tuvo su vínculo y un gesto que ha tocado el corazón de muchos fans. Nos recuerda que las conexiones que creamos, especialmente aquellas que nacen de experiencias compartidas intensas, dejan una huella imborrable, y que el aprecio y el cariño pueden manifestarse de maneras únicas y profundamente significativas. Este acto ha sido, sin duda, un hermoso recordatorio de la magia que compartieron y de los lazos que, aunque cambien de forma, pueden perdurar en el tiempo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta fascinante historia, una historia que nos ha mostrado la belleza de los gestos que vienen del corazón. Hemos visto cómo un simple álbum de fotos puede convertirse en un tesoro invaluable, cargado de recuerdos y emociones. Hemos desgranado las diferentes interpretaciones y la ilusión que este regalo ha generado en todos nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan especial. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este regalo? ¿Creen que tiene algún significado especial para el futuro? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus anécdotas, lo que sea que les haya inspirado este tema. Los leo con muchísimo interés.
Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí contarles esta historia, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por hacer de este canal un espacio tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.